Hoy más que nunca debemos hablar en términos espirituales. Si no hablas en términos espirituales, te vas a encontrar en desventaja. Por eso, hoy más que nunca, debes hablar en términos espirituales. Este es un tema extraordinario porque sé que muchas personas se van a relacionar con este tema o se van a dar cuenta quién realmente habla en términos espirituales. No estamos hablando de hablar en términos humanos, tampoco en términos filosóficos. Estamos hablando de hablar en términos espirituales. Y la única forma de hablar en términos espirituales es a través de la palabra de Dios. No es una combinación de la palabra de Dios y filosofía, no es una combinación de la palabra de Dios y opiniones humanas, sino que es solamente hablar fundamentado en la palabra de Dios. Esto es hablar en términos espirituales. Aunque en muchas ocasiones el apóstol Pablo, o mejor Jesús, le tocó bajarse para poder que ellos comprendiesen algunas cuestiones o aspectos o circunstancias que estaban viviendo. Le tocó bajarse al nivel de los sentidos. Les tocó hablarles como a carnales. De hecho, el apóstol Pablo lo enseña o lo dice, mejor dicho, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo se dio cuenta que todavía no habían alcanzado ese nivel y no iban a comprender las cosas espirituales. Por consiguiente, les habló como a niños. Y esto es triste, porque hoy más que nunca, las personas que conocen la palabra de Dios deben hablar en términos espirituales. En Juan capítulo 11 leemos el relato de cómo Lázaro enfermó y murió. Y es una historia tremenda porque nos da una enseñanza no solamente del poder de Dios, sino de la importancia de hablar en términos espirituales. Cuando le llega la noticia a Jesús, para sorpresa, Jesús no dijo que Lázaro había muerto, sino que él dijo que Lázaro dormía. Pero los discípulos no entendieron esto, tanto así que ellos dijeron que si él dormía, iba a sanar. Ellos no estaban entendiendo a Jesús, pues todavía eran carnales. Jesús les estaba hablando en términos espirituales. Para que ellos entendiesen el lenguaje de él, Jesús bajó el nivel, o mejor dicho, bajó la comunicación y les dijo: Lázaro ha muerto. Pero ellos, si lo hubieran entendido en términos espirituales, no se hubieran quedado sorprendidos con la respuesta de Jesús. Jesús trató lo más posible de hablar en términos espirituales. Por eso es tan importante hoy más que nunca hablar en términos espirituales. Muchas personas, especialmente en esta temporada, cuando agarran alguna enfermedad o algún virus, hacen fiesta y dicen muy felizmente: estoy infectado, como si fuese algo de que agradarse o hacer fiesta. Y la realidad es que estas personas están hablando como carnales. La Biblia no nos enseña a hablar basado en nuestros sentidos. Debemos vivir una vida de fe si realmente queremos vivir en esa salud divina que el Señor ha proveído para todos aquellos que creen. Hay personas que están asustadas, están preocupadas
y realmente están permitiendo que sus emociones controlen sus vidas. Tanto así, no estoy diciendo que no tomes las precauciones necesarias, pero tu manera de hablar debe ser consistente a la palabra de Dios. En estas temporadas como las que vemos hoy en día, hoy más que nunca, puedes escuchar quién vive por la palabra de Dios o quién vive simplemente por emociones. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Te has encontrado alguna vez en alguna situación en la cual le has enseñado la palabra a algunas personas o a alguna persona en específico, y después de que le has dicho que por sus llagas fueron curados, a los 5 minutos están diciendo: es que estoy enfermo, siento esto, siento lo otro? Parece ser que no creyesen en la palabra de Dios. Estas personas que responden a la palabra de esta manera son niños espirituales. Pero en Hebreos capítulo 13 versículos 5 al 6 dice: porque él dijo, de manera que podemos decir confiadamente. Si Jesús lo dijo, nosotros podemos decir confiadamente todo lo que el Señor dijo. Debemos hablar en términos espirituales. Hoy vas a escuchar personas decir: yo padezco de resfriados, yo padezco de fiebre. Todos estos términos son términos carnales. Jesús nunca habló de esa manera. Nunca vas a encontrar a Jesús decir: yo padezco de fiebre, padezco de dolores en los pies, padezco de resfriados, porque Jesús nos quiso enseñar el cómo hablar en términos espirituales. Jamás diría Jesús: yo estoy infectado. Eso sería hablar en términos carnales. Te motivo a llenarte de la palabra de Dios y a rehusar a enfermarte. Aunque te encuentres en un hospital, rehúsate a decir que estás enfermo. Rehúsate a considerarte enfermo. Camina por fe. Camina bajo los principios divinos de la palabra de Dios. Si caminas por estos principios, vas a volver con un testimonio. Bendiciones y hasta pronto. Y tal vez hay algunos que digan: es que hay que ser realista. Bueno, la única realidad o nuestra realidad es la palabra de Dios. Tu boca es la profeta de tu destino. Bendiciones y hasta pronto.